Episodio 1. El ojo que no duerme. Dios no habló, no envió ángeles, no quebró los cielos, solo dejó un ojo abierto, y miró. Desde entonces, el silencio se volvió inhabitable. Los muros ya no protegen, las oraciones ya no suben, y los sueños se llenaron de una luz que no viene del cielo. Primero fue un niño. Despertó gritando en un idioma que nunca aprendió. Escribió en el suelo con su propia sangre. Él no duerme. Luego, una mujer en coma recitó fragmentos del libro de Job, con la voz de un hombre anciano que nadie conocía. Después, un monje se prendió fuego en su celda, sin emitir ni un solo grito. Antes de arder, escribió una frase sobre la pared. Dios está mirando, pero no a nosotros. Y entonces aparecieron más voces, más ojos abiertos. No era posesión, ni locura, era algo más antiguo, más frío, más sagrado. Era una revelación que nadie pidió. La doctora Lucía lo entendió tarde. Demasiado tarde. No eran casos clínicos. Eran señales. Cada uno de ellos estaba diciendo lo mismo. Con otras palabras, que Dios ya no nos guía, solo nos observa. Pero si Dios observa sin actuar, ¿es aún Dios? ¿O se ha convertido en testigo de una creación que ya no reconoce? Ella leyó el mensaje en su cuaderno. No lo escribió ella. No estaba ayer. Solo 3 palabras. En tinta roja. Tú eres próxima. Y en ese instante, la lámpara tembló, las paredes respiraron, y Lucía sintió, por primera vez en su vida, que estaba siendo mirada por algo que no parpadea. Desde entonces, el silencio ya no es silencio, es vigilancia. Y si Dios no cierra el ojo, quizás es porque lo que ve ahora lo hace temer volver a abrirlo después. El juicio no comenzó con trompetas. Comenzó con una mirada que jamás se desvió. Episodio 2. La lengua que no se enseñó. El segundo signo no fue un milagro. Fue una palabra, una sola, escrita con ceniza, susurrada entre dientes rotos, gritada por bocas que nunca la habían pronunciado. Abgal, la lengua del antes, la lengua del exilio, la lengua que no se enseñó, porque no debía recordarse. Un anciano sordo la dijo mientras moría. Un recién nacido la murmuró al dormir. Un preso la dibujó en las paredes de su celda con sus propias uñas. Todos lo hicieron el mismo día, a la misma hora, sin conocerse, sin explicación. Los sabios no la reconocieron. Los teólogos la temieron. Los algoritmos no la tradujeron. Pero los ojos de Dios parpadearon, solo una vez, y el mundo se estremeció. Esa palabra no era una palabra. Era una llave, una grieta en el velo, una advertencia disfrazada de eco. Los que la escucharon empezaron a cambiar. No físicamente, no visiblemente, sino en lo profundo, en lo que el alma esconde. Se despertaban llorando sin razón. Temblaban al ver el cielo sin nubes. Y al cerrar los ojos, veían el de Dios, abierto, inmóvil, imposible de apagar. Lucía anotó la palabra en su diario, sin saber qué significaba, sin saber por qué su mano la escribió sola, mientras dormía. Y cuando volvió la página, otra frase apareció, escrita en una caligrafía que no era la suya. Las lenguas antiguas no son lenguas, son cicatrices. Desde entonces, ella ya no lee, ella escucha, porque las palabras no vienen del papel, vienen del ojo que no duerme. ¿Qué idioma usará Dios para hablar cuando ya nadie quiera entender? Episodio 3. Los celadores del parpadeo. No todos temen el ojo abierto. Algunos lo adoran. No oran para ser salvados. Oran para ser vistos, para ser tocados por esa mirada que arde, que pesa, que juzga sin hablar. Se llaman los celadores del parpadeo. Y no piden respuestas, solo vigilan. Desde monasterios enterrados, desde catedrales sin cruces, desde pasillos donde nunca amanece. Ellos cuidan lo más sagrado, el instante en que Dios parpadee. Porque cuando lo haga, el mundo podría desaparecer, en un solo parpadeo divino. Lucía no los conocía, pero ellos ya la conocían a ella. La seguían en silencio. Le dejaban símbolos con ceniza en su ventana. Encendían velas negras frente a su casa. Y un día, encontró en su buzón una nota escrita con fuego. Tú has sido mirada. Ahora, mira hacia atrás. La historia dice que los celadores no hablan. Pero uno lo hizo. Una vez, a un sacerdote en agonía. Le susurró al oído. Dios no duerme, pero cuando lo haga, alguien debe vigilar los sueños del Creador.
El sacerdote murió con los ojos abiertos. Y en su retina quedó grabado un símbolo. No un crucifijo, no una palabra, sino un ojo, negro, sin pupila, sin fin. Los celadores no creen en el fin del mundo. Ellos creen en algo peor. Un mundo que siga existiendo. Sin la mirada de Dios. Lucía empezó a sentirlo. En sus paredes. En sus espejos. En sus sueños. No estaba sola. No desde que pronunció el nombre prohibido. No desde que escribió esa palabra sin saberlo. Abgal. Y ahora, ella también vigila. Sin querer. Sin saber. Porque cuando eres visto por el ojo que no parpadea, algo dentro de ti ya no puede cerrar los suyos. El juicio no caerá como fuego. Caerá como una mirada sostenida. Hasta quebrar el alma. Episodio 4. La iglesia que enterró la profecía. No toda profecía fue proclamada. Algunas fueron enterradas. Selladas bajo piedra. Ahogadas en fuego. Silenciadas por labios consagrados. Que temblaban de miedo. Porque hay palabras que ni los santos se atreven a repetir. Porque hay visiones que, si se revelan, podrían quebrar los pilares del cielo. En el siglo XII, una monja ciega escribió un evangelio prohibido. No en latín, no en griego, en una lengua que nadie le enseñó. Cada noche, sangraba por los ojos. Cada amanecer, murmuraba lo mismo. Él observa, pero ya no bendice. La iglesia escondió sus escritos. Los llamó blasfemia luminosa. Los encerró en una cripta, donde los rezos no alcanzan. Y sobre su tumba, plantaron un altar. Los siglos pasaron, pero las profecías no mueren. Solo esperan a ser encontradas por las manos equivocadas. Lucía soñó con esa monja. La vio escribir con los dedos rotos. La oyó decir su nombre. Y al despertar, sus propias manos estaban cubiertas de polvo antiguo. Polvo de una tumba que nunca visitó. Ella buscó, no en archivos, no en Biblias. Buscó en los márgenes, en lo tachado, en lo que la iglesia cayó. Y allí, entre cenizas, encontró un versículo que no pertenece a ningún testamento. Cuando el ojo de Dios permanezca abierto más allá del día séptimo, lo que fue creado comenzará a mirarse a sí mismo. Y a deformarse. Desde entonces, Lucía dejó de rezar. No por falta de fe, sino porque entendió que no era escuchada. Y lo más terrible no era que Dios no respondiera, sino que seguía mirando, sin mover un solo dedo. El verdadero silencio no es ausencia de voz, sino presencia sin acto. Y eso es lo que más teme el alma. Episodio 5. El niño que rezaba con sangre. No nació marcado. No fue elegido por ángeles. Ni siquiera fue bautizado. Pero a los 7 años, comenzó a rezar, con la voz de los muertos. No usaba palabras humanas. Usaba pulsos, sílabas rotas, lenguas que se arrastraban por su lengua, como espinas por una rosa sin fe. Cada noche, sus padres lo oían murmurar oraciones sin sentido. Y cada mañana, las sábanas estaban manchadas, no de sudor, sino de sangre. Sangre escrita, sangre organizada, sangre que dibujaba oraciones, que nadie había enseñado, pero que todos, al verlas, sentían dentro. Un día, el niño se quedó en silencio. Miró al cielo durante horas. Y cuando habló, su voz ya no era suya. Era antigua. Era lenta. Y decía, yo no soy profeta. Soy eco. Dios no me habla. Él solo me deja ver lo que él ya no quiere mirar. El obispo del pueblo vino a verlo. Intentó hacerle el signo de la cruz. Pero su mano se quebró antes de tocarle la frente. El niño levantó la mirada. Y dijo con la serenidad de quien ha visto demasiado. No fue el diablo, fue el ojo. Desde entonces, la iglesia del pueblo permanece cerrada. Los vitrales se volvieron opacos. El altar, agrietado. Y el niño, desaparecido. Solo dejó una última oración escrita en su pared, hecha con su propia sangre seca. No reces si no quieres que te respondan. Lucía recibió esa imagen por correo. Sin remitente. Sin explicación. Solo una nota pegada al reverso. Él ha visto al niño. Ahora el niño ve por él. Y entonces Lucía comprendió. La mirada de Dios ya no era directa. Era delegada. A través de bocas pequeñas. De ojos inocentes. De manos manchadas sin pecado. Porque cuando el Creador ya no puede sostener su creación, la entrega a quienes no entienden el peso de mirarla. El juicio no siempre cae del cielo. A veces, nace en la cuna.
Episodio 6. La mujer que fue escuchada por el cielo. Ella no gritó, no predicó, no escribió libros, ni hizo milagros. Solo habló en voz baja, cada noche, mirando al cielo como quien reza, sin esperar respuesta. Pero fue escuchada. El cielo no suele inclinarse. Dios no suele responder. Pero con ella, algo distinto ocurrió. Una madrugada, mientras el mundo dormía, el cielo se agrietó, y una sola frase descendió como niebla. Tú has sido oída. Desde ese día, ella dejó de dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba, pero no voces humanas, no ángeles, no demonios. Escuchaba la memoria del cielo, los suspiros de lo eterno, los pensamientos de aquel que ya no habla en palabras. Y lo que escuchó, no era bueno, no era bello, no era salvación, era dolor divino, era arrepentimiento, era una tristeza que no pertenece al hombre, sino a su Creador. Ella lloró durante 7 días sin detenerse. No comió, no habló, solo escribía, en el aire, dibujaba símbolos con los dedos, símbolos que no dejaban huella, pero que helaban el corazón de quienes los veían. Los vecinos decían que estaba loca, pero cuando uno de ellos intentó tocarla, cayó al suelo, llorando como un niño, diciendo, yo también la escuché, pero no debía. Lucía encontró su nombre en un archivo olvidado, anotado con letra temblorosa, bajo un título que ningún psiquiatra pondría jamás. La que oyó lo que no debía oír. Ella fue internada, encerrada, silenciada, pero aún hoy, en ese hospital olvidado, cada medianoche, una enfermera jura que la oye murmurar hacia el techo, lo perdimos. A él también lo perdimos, porque a veces, ser escuchado por el cielo, no es un privilegio, es una condena. Cuando el silencio de Dios se rompe, lo que sale no siempre es luz. A veces, es lo que él ya no puede cargar dentro de sí. Episodio 7. La puerta que solo abre al morir. No está en la tierra, no está en el cielo, tampoco en el infierno. La puerta, vive en lo invisible, y solo se abre cuando un alma se rinde. Nadie sabe quién la construyó. Quizás fue Dios, quizás fue el primer ángel caído, o quizás, la puerta siempre ha estado ahí, esperando su momento. No tiene bisagras, no tiene cerradura, solo tiene un umbral, hecho de silencio, y un letrero que nadie lee con los ojos, pero todos sienten en los huesos. Aquí termina el juicio, y comienza la verdad. Los que han muerto por segundos, los que volvieron, hablan de ella, susurros inconexos, palabras llenas de pánico y belleza. Dicen que detrás de esa puerta, no hay castigo, ni gloria, solo una pregunta, y que esa pregunta, te desarma. Lucía soñó con ella. No estaba dormida, pero soñó. La vio, alta, negra, respirando. Sintió que si la cruzaba, vería lo que Dios ve, pero también, perdería lo que aún la hace humana. Una mujer murió esa noche en el hospital. Cáncer terminal. Pero antes de exhalar, miró a Lucía a los ojos y le dijo, la puerta, me habló. Me preguntó si quería saber, y yo dije que no. Murió con una lágrima, no de dolor, sino de alivio. Lucía despertó empapada en sudor, y sobre su mesa de noche, un papel que no estaba antes, sin tinta, solo grabado en la fibra. El ojo observa, pero la puerta juzga. Desde entonces, ella sabe, el fin no llega con trompetas, ni con fuego, ni con guerras. Llega cuando abrimos la puerta que nadie quiere ver, la que espera, más allá del alma. El juicio final no es una sentencia, es una pregunta sin respuesta, y una puerta, que solo se abre al morir. Episodio 8. Dios ya no escucha, pero aún observa. Rezamos, suplicamos, nos arrodillamos hasta sangrar las rodillas, pero el cielo no respondió, ni un suspiro, ni un trueno, ni una lágrima caída de las nubes, porque Dios ya no escucha, no por crueldad, no por abandono, sino por algo mucho más temible. Se ha vuelto sordo por decisión. El clamor humano se ha vuelto ruido. Las oraciones, eco sin destino. La fe grita, pero él solo mira, como quien observa el incendio, sin mover un solo dedo, porque ya ha ardido antes. Lucía lo entendió en un instante. No cuando rezaba, sino cuando cayó. En ese silencio, sintió una mirada que le pesaba en la nuca. Inmensa, tranquila, inquebrantable,
Una mirada que no respondía, pero que no dejaba de ver. Un anciano profeta escribió una vez: cuando Dios ya no hable, lo que dirá será su mirada. Y esa mirada es juicio. No el juicio que cae, sino el que permanece. El que no se olvida. El que ve nuestras máscaras. Nuestros rezos por interés. Nuestras promesas huecas. Ella probó algo distinto. No le habló a Dios. Se quedó quieta. Dejó que él la mirara. Sin pedir. Sin defenderse. Y en ese acto, comprendió lo más sagrado y lo más terrible. No hay castigo más puro que ser observado por Dios y no recibir palabra alguna. Ahora lo sabe. Ya no estamos esperando la respuesta del cielo. El cielo espera la nuestra. Dios aún ve, pero ha cerrado el oído, porque solo quien ha escuchado durante siglos puede cansarse del sonido humano. Episodio 9. El ojo enterrado en el desierto. No siempre estuvo en el cielo. No siempre fue invisible. Hubo un tiempo en que el ojo de Dios miraba desde la tierra, y alguien lo enterró. No fue un profeta, no fue un demonio, fue un hombre, tembloroso, temeroso, elegido, no para hablar, sino para esconder lo que ningún ser humano debía ver jamás. Cruzó el desierto sin mapa, guiado solo por la mirada que ardía en su nuca, y cuando llegó al corazón del vacío, cavó con las manos, días, semanas, hasta que la arena sangró, hasta que algo lo miró desde abajo. Y entonces, él tapó el agujero, selló el ojo, y escribió sobre la duna: aquí duerme la mirada eterna. No la despiertes, a menos que estés listo para que te vea sin alma. Los siglos pasaron. Las tormentas sepultaron todo. Menos el calor, menos el temblor en el aire, que susurra a los locos y a los sedientos. Ven, aún estoy mirando desde abajo. Lucía leyó ese fragmento en un manuscrito prohibido. Pergamino ennegrecido, sellado con saliva y miedo. No decía autor, solo una advertencia: no leas si aún deseas ser olvidado por el cielo. Pero ella siguió, y esa noche, soñó con arena, kilómetros de nada, y en el centro, un ojo, gigante, cubierto de piel seca, a medio abrir, como si respirara. Cuando despertó, tenía polvo en la garganta, y una palabra escrita con sal, en el espejo de su habitación: desenterrado. Desde entonces, cada vez que cierra los ojos, Lucía ve arena, ve pupilas, ve juicio, porque el ojo que fue enterrado ya no duerme. No todas las tumbas guardan muertos, algunas guardan miradas, y cuando esas miradas despiertan, lo que ven no puede ocultarse jamás. Episodio 10. Cuando el cielo niega el perdón. Siempre creímos que bastaba con pedir, que el perdón estaba garantizado. Si había lágrimas, si había arrepentimiento, si había rodillas en la tierra y manos alzadas. Pero no, hay una línea, invisible, silenciosa, definitiva, y cuando la cruzas, el cielo ya no te escucha, ni siquiera para negarte. Lucía lo vio, no en un sueño, no en un libro, sino en el rostro de una anciana, que se confesó durante 8 horas, y al final, el crucifijo en su pecho se partió solo, no por posesión, ni por castigo, sino por algo más puro: la ausencia absoluta de redención. Un sacerdote intentó bendecirla. Su voz tembló, el agua se evaporó, y la mujer solo dijo: he pedido perdón tantas veces, que el cielo se cansó de oírme. Y entonces murió, con los ojos abiertos, pero en su iris no había reflejo, solo sombra. Lucía encontró en sus ropas una carta, sin destinatario, solo un encabezado escrito con desesperación: ¿qué debo hacer cuando ni Dios me quiere de vuelta? Hay pecados que no matan, pero deforman tu alma, tu nombre, tu posibilidad de volver a casa. Y cuando el cielo te niega el perdón, no te lanza al infierno, te deja vivir, te deja caminar, con la certeza de que tu alma ya no tiene dirección. El castigo no siempre es el fuego, a veces es el eco de una puerta que jamás volverá a abrirse. Lucía no confesó, no oró, solo miró el cielo, esperando una señal, pero en lugar de luz, cayó ceniza. Una sola frase, grabada en su ventana: no todos los que piden serán perdonados. Y desde entonces, ella camina con la duda más aterradora: ¿y si ya es demasiado tarde para todos? El juicio no necesita gritar, solo necesita silencio, y una puerta cerrada del otro lado del cielo. Episodio 11. El último mensaje fue escrito en fuego. No fue escrito en piedra,
ni en pergamino, ni en sangre. Fue escrito en fuego, y no por un hombre, ni por un ángel, sino por algo, que ya no tenía forma, pero sí memoria. La noche en que cayó, el cielo no tronó, la tierra no tembló, solo una iglesia antigua, abandonada hace siglos, ardió sin causa, sin inicio, sin fin. Los bomberos no hallaron combustible, ni rastro humano, solo una pared sin quemar. En medio del incendio, una sola pared, y sobre ella, escritas con llamas que aún respiraban, las palabras más antiguas jamás leídas. Ya fue visto, ya fue juzgado, ya fue sellado. Lucía viajó hasta allí, no por curiosidad, sino porque el sueño se lo pidió. Cada noche, una voz la guiaba entre humo y ceniza. Y al llegar, el fuego la reconoció. No la tocó, no la consumió, la dejó entrar, como si ella también llevara fuego por dentro. La inscripción seguía viva. No era fuego que quemaba, era fuego que hablaba. Y Lucía entendió. Ese mensaje no fue para advertir, ni para castigar. Fue el último intento del cielo de decir algo, antes de callar para siempre. Ella escribió el mensaje en su piel, no con tinta, con calor, con fe rota, con el temblor de quien ya no busca respuestas, sino resistencia. Y esa noche, el cielo cambió de color, de azul a rojo, de rojo a negro, porque cuando el mensaje final ya fue entregado, todo lo que sigue es silencio. El fuego no llegó para destruir, llegó para hablar, y lo que dijo, nadie lo olvidará, aunque el mundo vuelva a fingir que no lo vio. Episodio 12. Los ojos de Dios se cierran. No hubo sonido, ni trueno, ni trompeta, ni ángel caído, solo una sensación, fría, densa, innegable. El cielo parpadeó, por siglos. Nos dijo que Dios no duerme, que su ojo todo lo ve, todo lo juzga, todo lo ilumina. Pero nadie preguntó, ¿qué pasaría si decidiera cerrarlo? Lucía lo vio primero, en su sueño, en la sangre, en el fuego. El ojo, gigante, eterno, inmóvil, comenzó a cerrarse, muy lentamente, como si se despidiera, como si dijera, lo he visto todo, ya no quiero ver más. Y entonces, la luz cambió, no se apagó, se desvaneció, como si el mundo siguiera existiendo, pero sin testigo, sin reflejo divino, sin conciencia superior que observe. Las oraciones se volvieron huecas, las iglesias, polvo, las lágrimas, inútiles, porque el ojo que miraba el alma, ya no estaba. Los que aún tenían fe, la sintieron morir, no como una traición, sino como un luto, como si el Creador mismo hubiera apagado la lámpara y salido del cuarto, sin cerrar la puerta, y sin su mirada. El mundo no cayó, se deformó, poco a poco, silenciosamente, como un cuerpo sin pulso que aún camina. Lucía se arrodilló, no para rezar, sino para aceptar, para ser la última en mirar hacia el cielo, y decirle, sin palabras, gracias por mirar tanto tiempo. Y así terminó, sin apocalipsis, sin fuego, sin final, solo un párpado eterno, descendiendo sobre el universo, como una noche sin promesa de amanecer. No hay juicio, no hay perdón, solo el parpadeo de Dios, que se hizo eterno.